Buenos días, profesor, profesora. El 3.7, siempre a las 8, Marinda. A las 8, 9, 10, 11, 12. Profesora, buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando para poder iniciar, ¿sí? Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Me confirman el audio? ¿Logran visualizar mi pantalla, por favor? Muy bien, gracias, Fabricio. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello vamos recordando lo que hemos venido ya trabajando en la clase pasada. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. De la misma manera, hay que recordar que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ya que aquellos que tienen una participación constante o han venido participando en cada una de las sesiones en base a una pregunta, consultas, sí, referente al área, tienen puntos adicionales para su bimestre final, ¿no? Y los que están en el tercer bimestre, por ejemplo, que son ustedes, es favorable que cada uno de ustedes,
sí, tenga notas adicionales y favorables, ¿no? Y pueda Profesora, culminar. buenos días. Buenos días. Se podría decir su grado con muy buenas calificaciones, ¿no? Entonces, es conveniente que ustedes participen, sí, en cada una de las sesiones de manera efectiva, ¿sí? Aquellos que se están conectando y no están sus datos completos, también les voy a pedir, por favor, que coloquen aquí en el chat sus datos completos, ¿sí? Para que se les pueda registrar de forma correcta. Si no, cuando yo registro y no aparecen sus datos en la institución, no se les va a considerar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Profe, sobre la literatura. Sí, muy bien. Hemos desarrollado lo que es la literatura. Nos enfocamos en la literatura universal, ¿cierto? ¿Qué aspectos literarios, qué corrientes literarias hemos venido trabajando en cada una de las sesiones, chicos? Úrsula, ¿levantaste la mano? Sobre el romanticismo, el realismo. Muy bien, hemos hablado sobre el romanticismo, el realismo, ¿cierto? ¿En qué se enfoca cada una de las corrientes literarias? A ver, vamos a ir registrando los que vienen participando, ¿ya? A ver, Fabricio Monja Gamarra es tu apellido, ¿verdad?
A ver, ¿qué características recuerdan del realismo, chicos? Profesora, creo que surgía luego del romanticismo. Ya, uno de ellos es que surge después del romanticismo. ¿Qué más? Luján Morales es tu apellido, ¿verdad, Úrsula? Sí, sí, profesora. Profesora, buenos días. Buenos días. A ver, ¿quién recuerda? Hemos hablado sobre el romanticismo, sobre el realismo, sobre el vanguardismo, ¿cierto? A ver, Sobre el realismo europeo también. a ver, nosotros hemos venido desarrollando, ¿cierto? Lo que son corrientes literarias, ¿sí? Pertenecientes a la literatura universal, ¿cierto? Desarrollamos una corriente literaria denominada el romanticismo que se enfoca o desarrolla, ¿cierto? Aspectos literarios basados en quién? ¿Basados en qué, chicos? ¿En qué se centra el romanticismo? ¿Cómo yo identifico que forma parte de una corriente literaria? Lucidia nos dice, dominó tanto la prosa como el verso, ya, se basan en pobreza y desigualdad. A ver, cuando hablamos nosotros del romanticismo, chicos, se va a basar mucho en lo que es el sentimiento, ¿no? Por eso es que surge el realismo como una corriente literaria en contra del romanticismo que va a resaltar mucho, ¿cierto? En lo que es la razón que se va a ir manifestando dentro de las historias que se van a manifestar durante esta generación.
¿no? Entonces, aquí el realismo es una manifestación en contra del pensamiento subjetivista, ¿ya? Ahora, como último movimiento que hemos trabajado es el famoso vanguardismo. ¿En qué se enfoca el vanguardismo, chicos? A ver, ya es un género distinto, pero ¿en qué se enfoca? ¿Qué Me dice características en la libertad de expresión, disculpe. ya, cada uno de los movimientos literarios busca eso, ¿no? Dar a conocer de forma concreta lo que ellos pensaban, lo que ellos, en la posición que ellos se encontraban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa época era castigado este tipo de manifestaciones, ¿no? O que alguien dé a conocer su forma de pensamiento era castigado durante esta generación, ¿no? ¿Qué más recuerde? Úrsula, puedes activar tu audio. Profesora, ellos se expresaban de manera artística a través del arte, la literatura, la música, el cine o la política y sociedad. Ujú, claro, el vanguardismo y las demás corrientes literarias se van a enfocar, sí, en de alguna u otra forma, en manifestar sus características en todas las corrientes artísticas, ¿no? En todas las manifestaciones artísticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que las manifestaciones que nosotros hemos venido conociendo dentro de la literatura no solamente se enfoca en la literatura, ¿no? Se va a llegar a manifestar en todas las demás artes también, ¿no? Entonces, una manifestación, sí, literaria, pero que cada una de las artes se van a llegar a manifestar de acuerdo a su estructura, ¿no? Por ejemplo, en la música, en cuanto a la temática, va a seguir siendo la misma, solo que se van a llegar a manifestar en ritmos, ¿no? En cambio, en la pintura, por ejemplo, en el uso de los colores, pero el tema general siempre va a ser el mismo, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Muy bien, veo que sí han comprendido, que tienen nociones básicas referente a las corrientes literarias que hemos trabajado. Sí, es muy importante que lo mencionen, ¿no? Si tienen dudas, igual pueden mencionar para yo poder así absolver cada una de sus dudas. ¿Sí? Muy bien. Dicho ello, vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que quizás ustedes ya lo han visto, quizás no lo conocen con el nombre que les voy a presentar, pero que sí ya lo han trabajado. Si ustedes se han percatado, ¿no? En el transcurso de nuestro día a día estamos expuestos a poder leer ciertos tipos de textos, ¿cierto? Cuando vas por la calle, ¿qué es lo que encuentras mayormente para que puedas leer? ¿Qué es lo que Periódicos, encuentras? profesora. Ya, periódicos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se encuentran?
Profesora, anuncios, afiches. Muy bien, encuentran anuncios, afiches. Si tú quieres comprar algo, por ejemplo, ¿qué observas? ¿Por cuál te vas? Por ejemplo, tienes dos puestos en el cual venden celulares, o mejor dicho, ya, lentes. Entonces, ¿tú por cuál de ellos te irías? A ver, ¿qué es lo que tendría que tener para que para que puedas ingresar al local o a la tienda? Información de ofertas. Ya, información y ofertas. ¿Y esa información a través de qué se manifiesta? De letreros atractivos. De letreros atractivos, llamativos. ¿Tú tiras por algún puesto que no tenga atracción, que no llame la atención? No. No, no. No, cierto. Entonces debe de ser llamativo. Entonces, uno de ustedes me decía, ¿no? Mis periódicos, me encuentro frente a periódicos. Claro. Entonces, si ustedes se percatan, los anuncios y los periódicos son textos o no. Sí, profesora. Sí. Sí son textos. Entonces, estamos frente a dos tipos de textos que normalmente nosotros, ¿sí? Vamos a presentar, ¿no? Al cual se le va a conocer textos continuos y textos discontinuos. Los textos continuos van a ser aquellos textos que tienen una estructura ya establecida, ya conocida. Por ejemplo, un texto continuo es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque un texto narrativo, por ejemplo, ya tiene una estructura, ¿no? Yo ya sé que va de inicio, nudo y desenlace y su estructura es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que está compuesta por texto en la mayoría de sus casos, ¿cierto? Entonces ya es lineal. Yo ya sé que ese texto va a tener inicio, nudo y desenlace. Exacto. Tiene inicio, nudo y desenlace. Ahora, mientras que un texto discontinuo va a presentar diferente estructura. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Ya? Vamos a visualizar. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de textos. A ver, ¿qué es un texto discontinuo? Ya su nombre nos lo indica, ¿no? Un texto discontinuo no va a tener una estructura detallada, ¿no? O sea, ¿qué quieres, Miss? Entonces no interesa así. A ver, ¿qué es lo que interesa acá? Que la estructura para su elaboración, claro que la tiene, pero una estructura de cómo yo lo voy a leer no lo manifiesta. ¿Ya? Entonces, textos discontinuos son textos donde su objetivo o su función principal es el de apoyar informativamente. ¿Qué quiere decir eso? Informar, dar algún tipo de información. Ese es el objetivo de un texto discontinuo, sin seguir una secuencia, ¿no? Sin seguir una secuencia establecida, ¿no? Por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas, formularios, son textos que forman parte de los textos discontinuos, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene un texto discontinuo? Primero, la lectura no es continua. Por ejemplo, cuando tú estás frente a un texto discontinuo, que puede ser, por ejemplo, un anuncio publicitario, tú lo lees, por ejemplo, si yo te presento una obra literaria, ¿tú empezarías leyendo por el final? No. Por el No, principio. ya sabes que tienes que empezar por el inicio. Entonces, ese es un texto continuo que ya te plantea por dónde empezar la lectura. En cambio,
un texto discontinuo, un anuncio publicitario, ¿tú cómo empiezas a leer? ¿Por qué parte? A ver. El texto discontinuo no tiene orden. Ya, por eso les digo, un anuncio publicitario. ¿Por dónde empiezas la lectura tú de un anuncio publicitario? ¿Va leyendo de un lado para otro? Ya, pero, a ver, ¿a qué me refiero? Acá nos dice que la lectura no es continua. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, al leer un texto discontinuo de arriba a abajo, sino que nuestros ojos, dice, van a ir saltando de un lado para otro. ¿Qué quiere decir en otros términos? Es que tú, cuando ves un texto discontinuo, cuando vas a visualizar, vas a empezar la lectura por aquello que te llame más la atención. ¿Cierto? ¿No Va. les ha pasado? ¿No? Tú empiezas leyendo a veces el título, muchas veces ni siquiera lees el título, sino te dejas guiar por la imagen que tú visualizas y que te llame la atención. ¿Cierto? Entonces, por eso es que su lectura no es continua, o sea, no está establecido que tenga un inicio y un final, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica? Los textos continuos van a ser textos cortos, ¿ya? Donde cada uno de los fragmentos de un texto discontinuo va a ser corto. ¿Por qué? Porque su objetivo principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo principal? Solamente el de informar, ¿ya? Dar una información concreta, algo concreto, algo detallado. O sea, no necesita profundizar mucho, ¿no? Entonces, eso vemos en los textos publicitarios, informativos, ¿cierto? O avisos, donde solamente te plantean muy poco texto, porque su objetivo es que tú termines de leer todo el texto, ¿no? Entonces, te plantean muchas veces, si un texto informativo posee mucho texto, ¿tú lo terminarás de leer? No. No, cierto, se te va a hacer aburrido y muchas veces ni siquiera lo lees, ¿no? Entonces, a ello se refiere. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora, es necesario, dice, entender la estructura. Claro, todo texto. Ahora, ¿qué nos dice? Que es necesario, dice, entender la estructura. Ahora, si bien es cierto, al inicio nos dice que es la lectura que se vaya a realizar no es continua, no tiene nada que ver con la estructura del texto. ¿Ya? Entonces, no es necesario, dice, o digo, es necesario entender esa estructura. Para poder leer, dice correctamente, es necesario saber cómo se deben de leer, o sea, cómo yo debo de leer un texto discontinuo, ¿no? Ahora, están muy sintetizados, están muy concretos, ¿no? O sea, se usa una información muy detallada, ¿sí? Con el mínimo espacio posible, ¿no? Pero esas van a estar de forma concreta y sintetizada, o sea, en pocas palabras va a detallar todo lo que vaya a referirse sobre el tema que se plantea, ¿no? Por ejemplo, si es beneficios de la papa, entonces te va de manera concreta, te va a detallar los beneficios de la papa, ¿ya? Ahora, no están ordenados. ¿Qué quiere decir? Que la información
que van a dar no va a tener que estar estructurada y ordenada, ¿no? Entonces solamente hablan del punto en concreto al que hacen referencia, ¿no? O sea, si son de los beneficios, solamente te va a hablar sobre los beneficios de la papa, más no de otro tema, ¿no? Por ejemplo, dónde se cosecha, dónde se produce más, esa información no va a ser necesario dentro de este texto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas características tiene? Tiene 5 características. Primera, la lectura no es continua, o sea, no me detalla de cómo yo vaya a leer, o sea, yo puedo empezar por el título, me puedo ir al final, al otro costado, entonces, no es que como un texto narrativo, ¿no? Que sí o sí empiezo por el inicio y tiene una secuencia lineal para llegar al final, ¿no? En cambio, el texto discontinuo no, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, un texto narrativo, leo el inicio, me aburrí del inicio, me voy a la mitad de la obra. ¿La voy a comprender? No, Miss. No se va a comprender. Entonces, el texto narrativo pertenece a un texto continuo, donde su estructura y su lectura ya está establecida. Los textos continuos no, ¿ya? Son textos cortos, ¿sí? Tienen una información muy sintetizada, ¿sí? No están ordenadas y es necesario entender la estructura que posee para poder diferenciarlos de los demás. Sí, es muy importante ello. Ahora, acá vemos la diferencia entre los dos tipos de textos, ¿no? Tengo textos continuos, textos discontinuos. Textos continuos podemos tener un texto descriptivo, texto narrativo, un texto expositivo, un texto argumentativo o un texto instructivo, ¿no? Entonces son tipos de textos que pertenecen a textos continuos. ¿Sí? En cambio, en los textos continuos hay una gran variedad, por ejemplo, son los cuadros y gráficos, las tablas y matrices, las ilustraciones, que son las imágenes, que muchas veces están acompañadas de texto, los mapas, los formularios, ¿sí? Las hojas informativas, los avisos y anuncios, ¿no? O los certificados, ¿no? Entonces, forman parte del tipo de texto discontinuo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, uno de los tipos de textos que forman parte de los textos continuos es la famosa infografía. ¿Ustedes han visualizado alguna vez una infografía? ¿Conocen qué es una infografía? La infografía está compuesta por un poco de texto y mayormente imágenes. Ya, muy bien. Entonces está compuesto por imágenes y texto, ¿cierto? A ver, vamos a ver. A ver, una infografía es una representación visual, o sea, que llama la atención con solo verlo, ¿no? En la cual van a combinarse diversos tipos de recursos, por ejemplo, fotografías, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, iconos y mapas, ¿no? O sea, en una infografía va a depender sus recursos, dependiendo el tema que vaya a desarrollar, ¿no? Si tú quieres analizar, por ejemplo, la pobreza en el Perú en el año 2024, claro, puedes incluir cuadros, ¿no? Que detallan de una manera más sintetizada la información que se va a ir planteando, ¿no? Entonces va a depender del tipo de texto, ¿sí? O tipo de infografía que vaya a presentarse, ¿ya? Ahora,
tengo diversos tipos de infografía, ¿no? Infografía informativa, infografía geográfica, infografía comparativa, secuencial, cronológica o jerárquica. Por ejemplo, una infografía informativa puede ser de algún tema controversial que sea a nivel nacional, ¿no? Que llame la atención o que se esté desarrollando en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser el gobierno o las mejoras del gobierno de Dina Boluarte. Entonces, es un tema muy llamativo, la cual sirve para poder informar y detallar de manera sintetizada, ¿cierto? Lo que se ha venido desarrollando, ¿no? O puede ser, por ejemplo, la nueva vacuna, ¿no? Que aparece, no sé, ¿no? Algún tema controversial que tú puedas desarrollarlo de forma sintetizada, ¿no? Ahora, una infografía geográfica es detallando, por ejemplo, información de algún ambiente cultural, de algún espacio, de un lugar, ¿no? De que detalle ubicación, ¿no? Lugar donde se vaya a desarrollar, ¿sí? Algo en particular, ¿no? Una infografía comparativa, por ejemplo, puede ser sobre el avance, ¿no? De la economía del año 2023 con el año 2024. Entonces, ahí tú, por ejemplo, vas a usar cuadros, gráficos que detallen esta diferencia, ¿no? En ambos años, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una infografía comparativa, ¿no? Una infografía secuencial puede ser de hechos, de algún artefacto, ¿no? La elaboración, ¿no? O por ejemplo, acciones que se vayan desarrollando en la sociedad, ¿no? Siempre sí o sí, los temas que vayas a desarrollar siempre van a ser o deben de ser controversiales, ¿no? Que llamen la atención. ¿Sí? De la sociedad, lo cual va a hacer que con ese tema va a provocar que llame la atención del lector, ¿no? Una infografía cronológica normalmente son, por ejemplo, la línea de tiempo, ¿no? De algún autor, de alguna cultura que dé ese proceso, ¿no? Entonces es una infografía cronológica. Una infografía jerárquica, ¿no? Por ejemplo, este tipo de infografías normalmente lo emplean las empresas, ¿sí? Las empresas o alguna institución donde te plantean quién está en la dirección, quiénes van después. Entonces ya tú conoces o normalmente, por ejemplo, aquí en la institución también te plantean, ¿no? Tus asesores te indican cuál es el proceso que tú debes de seguir para poder enviar tus tareas, qué es lo que, a quiénes debes de consultar. Entonces ya hay una infografía jerárquica ahí, ¿no? Entonces, para ello nos sirve a nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces hay diferentes tipos de infografía que van a depender, ¿sí? De la temática, de qué es lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? Y todas ellas, ¿sí? Tienen como objetivo el de informar, dar alguna información en específico referente a algún tema controversial. Ya recuerden, el tema que ustedes vayan a elegir debe de ser controversial, llamativo, ¿no? Para que se pueda detallar. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿cómo yo debo de crear una infografía? A ver, tiene una estructura. ¿Cómo crear? Primero, debo de seleccionar, dice, mi tema, ¿no? Yo debo de seleccionar, por ejemplo, si mi tema es la naranja, yo no voy a hablar de todo sobre la naranja. Tengo que elegir algo en específico, ¿no? Debo de elegir, por ejemplo, de qué
aspecto de la naranja yo voy a hablar. Será sus características, beneficios para la salud, ¿cierto? Entonces debo de seleccionar un tema en específico. ¿Para luego qué? Para luego recopilar la información, ¿no? Hacer una investigación profunda sobre ello, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a elegir sobre los beneficios de la naranja, voy a tener que investigar, ¿cierto? A profundidad, qué beneficios trae para la salud humana el consumo de la naranja, ¿ya? Entonces, hago una investigación profunda sobre el tema en específico que yo he desarrollado, ¿no? O que yo he elegido. O sea, el tema en lo que yo vaya a manifestar, debo de concretar, debo de analizar y saber concretamente que el tema que yo vaya a desarrollar. Porque, por ejemplo, si nosotros estuviésemos, por ejemplo, la tarea que yo les vaya a dejar sea un texto informativo, yo te voy a hacer preguntas quizás que no estén dentro de tu texto y tú tienes que ser un experto en ello, para poder detallar una información sintetizada y concreta y que tu infografía sea, sí, detallada, sea que tenga, se podría decir, aval, entonces tú tienes que manejar la información de tu tema, ¿ya? Ahora, luego debes de, una vez que ya hayas elegido el tema, hayas investigado a profundidad, ¿no? Luego vas a elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto? Es como decir un borrador. Tú vas a elegir un borrador, ¿no? Vas a elaborar un borrador. O sea, no va a ser tu trabajo final, sino va a ser un borrador en el cual vas a definir los colores, el texto, las imágenes, ¿sí? Y el formato que vas a usar, ¿sí? El formato, el tipo de letra que vayas a usar, ¿no? Entonces vas a hacer un pequeño borrador más o menos de cómo va a ir, cómo va a estar estructurada tu información, ¿ya? Para luego escoger un programa. Ahora, en la actualidad, antiguamente se desarrollaba de forma manual, ¿no? Entonces no había programas que te ayuden a desarrollar una infografía o un texto discontinuo. En la actualidad hay una gran variedad, por ejemplo, en el Canva. Es un programa donde tú puedes hacer ciertas infografías de diversos temas, ¿no? Entonces es muy importante también estar actualizado, ¿no? Que ahora ya nos ayudan, por ejemplo, con plantillas, dependiendo qué es lo que tú quieres desarrollar o qué tema. ¿Sí? Entonces, es un proceso, ¿no? Entonces, luego escoges un programa de desarrollo donde vas a usar plantillas, vas a empezar a elaborar tu infografía, ¿no? Que claro está que también lo puedes hacer de manera manual, ¿no? No necesariamente en un programa. ¿No? Ahora, esa es la estructura que tiene una infografía. Tiene el titular, que normalmente siempre está presentado en letras mayúsculas y grandes. ¿Por qué? Porque en el titular planteas el tema general de tu infografía y siempre debe de ser llamativo. El encabezado es una frase que tú vas a desarrollar, ¿sí? De acuerdo a la temática.
A ver, chicos, se cortó. A ver, entonces, una infografía siempre va a tener, sí, esa estructura, ¿no? Como bien les detallo, tiene el titular, que normalmente va a ser presentado en mayúsculas y debe de ser llamativo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el encabezado normalmente va a ser una frase, ¿ya? Es una frase que va a detallar un tema en específico, ¿no? Ahora, en el texto, ¿sí? Una infografía normalmente también va a tener siempre texto, ¿ya? Tiene texto en el cual va a ser de manera sintetizada. Por ejemplo, acá el tema general son las redes sociales, ¿no? Donde en América Latina. Entonces, ahora, ese es el tema en específico, o sea, no necesariamente va a hablar las redes sociales a nivel mundial, sino específicamente en América Latina, ¿sí? Ahora, el texto va a ir planteado de acuerdo a la información, ¿no? De acuerdo a la información en específico, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice el porcentaje de la cantidad, ¿no? Que se va a manifestar. Ahora, eh, también dentro del cuerpo, si ustedes visualizan, son imágenes detalladas referente al tema, ¿no? Por ejemplo, en América Latina nos muestran acá un pequeño mapita, nos muestran acá un pequeño mundo, ¿no? Son imágenes bastante llamativas que llame la atención del lector, ¿no? Lo presentan también, por ejemplo, el texto lo presentan en diferentes formas, ¿no? Acá hay un cuadro, ¿no? Un gráfico donde te detalla dónde, por ejemplo, encontrar, ¿no? En qué porcentaje. ¿Sí? Y la fuente, ¿no? La fuente va a ser en base a de quién o sea, el autor y el crédito, ¿no? De dónde sacas la información o de dónde sacas las imágenes. Siempre lo debes de detallar, ¿no? Acá tenemos otro tipo de infografía, ¿no? Por ejemplo, lo que trata sobre los derechos del niño, principales derechos, y te detalla en un árbol, ¿no? Cómo se va estructurando y derecho a qué tienen los niños. Acá, por ejemplo, te habla sobre los beneficios de la sandía, ¿no? Donde lo llamativo, ¿cuál es? ¿Cuál es lo llamativo en esta infografía? La sandía. La sandía, ¿cierto? Entonces, la sandía es aquello que te va a llamar a ti la atención y rápido te lleva el ojo ahí, ¿no? Entonces, has leído, por ejemplo, el título, no necesariamente, ¿cierto? Al solo visualizar la imagen, por ejemplo, tú ya has podido determinar de qué tema te va a hablar, algo referente a la sandía, ¿no? Entonces, acá viene, por ejemplo, tienes tu encabezado y el tema principal, el titular, que es la sandía, ¿no? Y alrededor de la sandía, los beneficios. Entonces, es otra manera de plantear una infografía. Acá, por ejemplo, desde cómo fomentar el pensamiento, ¿no? Acá se puede detallar, por ejemplo, cómo de manera sintetizada, solamente en 2 o 3 palabras, referente al pensamiento.
¿no? Acá, por ejemplo, de la papa, donde ya especies de la papa, ¿no? Y la estructura que vayan a ir detallando, ¿no? Y la imagen referencial referente al tema. Acá, por ejemplo, el titular es bastante específico referente al tema que vaya a tratar. Entonces, siempre es importante que ustedes vayan a determinar el tema y elegir una imagen en concreto, ¿ya? Una imagen en concreto sobre lo que vayan a determinar, ¿no? Por ejemplo, el uso de los colores, el uso de la letra que vayas a usar, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan determinar, ¿no? Acá, por ejemplo, las plantas, ¿no? Te habla sobre su clasificación, las características, la reproducción. Entonces, son temáticas que ustedes deben de elaborar, ¿no? Acá ya, por ejemplo, en inglés, ¿no? Las partes o los beneficios de una planta. Acá, por ejemplo, tenemos una infografía cronológica, ¿no? Que habla sobre el desarrollo de la historia de Caperucita Roja, ¿no? Te detalla todo un proceso de forma resumida sobre esta historia, ¿no? Primero te narra que era una niña alegre y solía visitar a su abuelita que vivía en los adentros del bosque, siempre le llevaba comida. Esa es la forma sintetizada de el inicio de Caperucita Roja. ¿Cierto? Luego te detalla con imágenes referente a la comida, referente a su abuela, para luego pasar que en la segunda parte, ¿no? Dice, en el bosque vivía un lobo hambriento al ver a Caperucita y su comérsela, pero no pudo. Entonces acá te detalla el bosque, al lobo. Entonces ahí dice que pensó y preguntó a dónde se dirigía Caperucita y él se adelantó y se comió a la abuela para poder suplantarla, ¿no? Al llegar ya Caperucita a la casa, dice, de su abuelita, notó diferente, ¿no? Y preguntó en una de esas preguntas fue, ¿qué boca tan grandes tienes? Es para comerte mejor, ¿cierto? Y finalmente el lobo ya se había tragado a los dos, ¿no? Tanto a Caperucita como a su abuelita, pero de ahí se salvaron, pues este abrió la panza del lobo gracias el, eh, se podría decir, al, eh, al señor que aparece, ¿no? Al leñador, al cazador del bosque, ¿no? Entonces, gracias a la ayuda de él, se logran salvar, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una infografía, ¿sí? Cronológica, ¿no? Que detalla la estructura de un texto, ¿no? De forma resumida. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Miss. No, Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar una infografía? O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, selecciono mi tema, ¿cierto? Y sintetizo la información. Luego, busco las imágenes apropiadas en Internet, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, busco las imágenes apropiadas, ¿sí? Para poder referente al tema. Luego coloco el título del tema,
de manera visible, ¿no? En cualquier lugar del esquema. O sea, ¿qué quiere decir? Como lo que hemos visto en las infografías, ¿no? Yo detallo o manifiesto de acuerdo a que llame más la atención. Luego organizo de manera creativa las imágenes, ¿no? Voy a organizar de acuerdo a su estructura, ¿no? De cómo se vaya a ir desarrollando, ¿no? Utilizando símbolos, iconos, que van a estar relacionados con los dibujos, ¿no? Entonces va a ser referente al tema. Luego coloco con letras más pequeñas las fuentes del texto y las imágenes que estoy usando, ¿no? Referente a quién, porque recuerden que no necesariamente es de acuerdo a una creación propia. Si es creación propia, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí dudas referente al tema? Chicos. A ver, en base a ello vamos a ver el siguiente. Por el momento no, Miss. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco. Es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3, selección. Es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación, es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo.
Listo, ahora sí, ¿estás preparado para hacer tu infografía? No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido, es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que esta información sea útil y si es así, los invito a compartirlo y darle like. También los invito a que se suscriban a nuestro canal Alfabetizarte y que nos sigan en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, amigos, y nos vemos para la próxima. Muy bien, chicos, quedó más claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas, consultas referente a la infografía? ¿O todo claro? Todo está claro, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, un texto infográfico, una infografía, siempre les va a ayudar a poder detallar de una forma más sintetizada la información. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.